19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Advertían a la población. Bienvenidas, bienvenidos, por fin viernes para todos, 7 de la tarde, noche y 1 minuto de este viernes 15 de mayo, año 2026. Buenas noches, socia. Buenas noches, al fin estamos? Viernes. Viernes, ¿no? Sí. No es nada menor llegar al viernes. Llegar bien. Un saludo para todo el equipo, para Ale, para Joaquín, para Fran, para Lucas, que son los responsables de que esto salga al aire y de que nosotros podamos hacer informativo de cierre en precisamente el fin de esta semana que estuvo agitada, donde hubo muchas noticias y bueno, hay cosas como para compartir hoy, pero hoy va a ser un día de charla. ¿Querés presentar vos a quién vamos a tener? ¿Quién va a venir? Me encantaría, porque la persona que va a venir fue mi profesora en la facultad. Mira. Y te diría ese dato no me lo comentaste. ¿No te lo había contado? No. Capaz que se lo había dicho a Lucas. O sea que va a haber una complicidad ahí que voy a quedar por fuera, digamos. Sí, completamente, porque ella te podría decir que fue la persona que me hizo estudiar periodismo. Ah, bueno. O sea, yo entré a la facultad pensando que iba a ser publicidad. Tenemos que agradecer entonces. Y bueno, eso depende de ustedes. Depende de nosotros, está bien. Pero sí, fue una de esas profesoras que marcan algo. Así que nada, es hermoso que esté acá. Ana Laura Pérez va a estar visitándonos. Y vamos a charlar de esta empresa que se llama Palantir Technologies, que bueno, es una compañía estadounidense de software y servicios privada, por supuesto. Que bueno, vos dirás, bueno, ¿de qué se trata? Inteligencia artificial, ChatGPT, redes muchos sociales. Componentes de inteligencia artificial. Sí, pero no es inteligencia artificial como el chat que vos le preguntás cuánto demora en hacerse un huevo duro o las redes sociales, sino que es una empresa que su negocio es desarrollar software capaz de integrar cantidades enormes de datos, cruzar información, detectar patrones, predecir comportamientos y ayudar a tomar decisiones operativas a gente muy importante, ¿no? Sí, y en situaciones de guerra, exacto. En situaciones, por ejemplo, hay un software que es utilizado para todas estas redadas que se hacen en Estados Unidos para que las hace el ICE en Estados Unidos, tiene contratos con el Estado israelí, firmó un contrato multimillonario con el Pentágono hace muy poco tiempo, algo así como $10.000 millones y bueno, hace días los que están arriba de la agenda tienen que haber sentido hablar de Palantir por la guerra en Irán, pero también por la presencia de uno de sus CEOs, que es Peter Thiel, que es un personaje muy particular, que estuvo en Argentina, que estuvo reunido con Milei, que se compró una casa allí en Buenos Aires. Una casita, tranqui. 12 palos un buen ambiente. $12 millones. Sí. Que piensa hacer inversiones en Argentina, pero que sobre todo, y lo dijo el propio presidente Javier Milei, que fue a consultar a Milei si las bases del gobierno anarco-libertario de Milei eran firmes, cuánto creía que podían perdurar. Es un tipo muy interesado, admirador del presidente argentino y muy interesado en ese modelo. Es parte de lo que hoy se conocen como tecnoligarcas o tecnofeudalistas. Todos conceptos que los vamos a manejar mucho mejor que nosotros, por supuesto. Ana Laura Pérez, periodista del País, da clases en la ORT, tiene el programa Conexiones en TV Ciudad, que se dedica a hablar de cuestiones relacionadas a la tecnología, así que bueno, también debe haber muchos que nos están mirando y que nos están escuchando a través de las radios que
la conocen, si no se la vamos a presentar. Prometemos que va a ser una linda charla de viernes, una linda conversación que vamos a tener acá y por primera vez vamos a hacer una entrevista juntos. Es verdad, es verdad. Así que... Bueno, esperemos agradecerle después que me haya decidido estudiar periodismo, si no me van a decir, no, al final te hubiera sido por otro lado. Bueno, son las 7 de la tarde y 5 minutos. Antes de meternos en las noticias, vamos a compartir el estado del tiempo. Además se viene el fin de semana y siempre, por lo menos yo cuando escucho radio, nos están escuchando por radio también, me interesa que el programa me hable de cómo va a estar el sábado, cómo va a estar el domingo en este caso. Me voy a la zona suroeste del país, a la ciudad de Colonia más precisamente, donde nos escuchan a través de la 90.9, 12 grados de temperatura en estos momentos. Para mañana 3 de mínima, 18 de máxima, aumentará la nubosidad, en la tarde va a estar nuboso y cubierto y se anuncian precipitaciones escasas para esa zona del país y va a haber heladas por la mañana. Si me vengo al área metropolitana, aquí en la ciudad de Montevideo, donde somos la 97.9, hay 12 grados de temperatura también en estos momentos, 5 la mínima, 15 la máxima para mañana, aumento de nubosidad y neblinas en la mañana, nubes y sol en la mañana, pero hacia la tarde-noche se va a empezar a poner nuboso, cubierto, y hay precipitaciones escasas y aisladas anunciadas. Y cerrando y rematando, en la zona donde salimos a través de la 102.5, que es el departamento de Maldonado, la ciudad de Maldonado y la ciudad de Punta del Este, también 12 grados de temperatura, la mínima va a ser más alta mañana en esa zona del país, en sábado 16, 8 de mínima, 13 de máxima, una mañana con sol que va a ir aumentando también su nubosidad hacia la tarde-noche y también se anuncian algunas precipitaciones, pero muy escasas y muy aisladas. Ese es el pronóstico entonces que nos da el Instituto Nacional de Meteorología y que nos lleva directo a compartir los títulos que dejó la jornada de hoy. Titulares. Vamos a arrancar por una noticia que tiene que ver con encuestas y con encuestas de imagen. Desaprobación de la gestión de Yamandu Orsi creció 15 puntos en 2 meses entre los votantes del Frente Amplio. Esto es según una encuesta que hizo Equipos Consultores. El 48% de la población desaprueba la gestión del presidente Yamandu Orsi, según un sondeo realizado en abril y difundido este jueves por Equipos Consultores. El 27% aprueba su desempeño, el 23% no lo aprueba ni lo desaprueba y el 2% no sabe o no contesta. Esto arroja un saldo negativo en la evaluación presidencial de menos 21 puntos. Si se compara con los datos de febrero, la desaprobación de la gestión de Orsi creció 8 puntos y la aprobación bajó 6 puntos. El informe de Equipos sostiene que la aprobación de Orsi disminuye entre los votantes propios y se mantiene una mayoritaria desaprobación entre los opositores. Además, agrega que en febrero el clima de opinión respecto al desempeño del presidente ya mostraba una inclinación negativa moderada, mientras que en abril la brecha entre aprobación y desaprobación se profundiza, generando un escenario de balance más negativo. Y este viernes la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, fue consultada por Arriba Gente de Canal 10 sobre si estos datos encienden una luz de alarma y respondió que sí y que hay que analizarlo con profundidad. Cose apuntó que hay una luz amarilla prendida y que a su juicio el gobierno no ha podido transmitir el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas. De allí, de esta noticia, nos vamos a la noticia con la cual abrimos el programa en el día de ayer, una noticia que tuvo mucha repercusión en nuestras redes, que tuvo una ampliación en la edición en papel de La Diaria en el día de hoy, el traslado del fiscal Machado y las reacciones que se han generado, sobre todo en el Frente Amplio, pero también de algunas otras tiendas. El fiscal especializado en delitos económicos, Alejandro Machado, asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, un cargo por el que se había presentado a concurso. Esto significa que
que dejará de liderar 2 investigaciones sensibles que remiten al periodo de gobierno del expresidente blanco Luis Lacalle Pou. El caso del astillero Cardama y el de la entrega de pasaporte a Sebastián Marcet. Si están interesados en ampliar un poco más la información, les recomiendo ir a nuestro canal de YouTube y buscar el video donde Lucas Silva ayer explicaba bien algunos detalles de qué casos, amplió un poco más en qué consisten estos casos y en qué está cada caso. Bueno, desde el Frente Amplio señalaron que el cambio afecta a la credibilidad institucional y pidieron transparencia sobre los motivos y sobre quién quedará a cargo de las investigaciones. Solo una cosa diré. Raro, escribió el senador del Frente Amplio Nicolás Viera en X. En el mismo sentido, el senador Daniel Cayani consideró que resulta muy raro que se cambie sin justificación alguna al fiscal que se tiene a cargo de las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior. Agregó que permanecerán atentos para ver a quién designan en su lugar. En paralelo, el senador colorado Andrés Ojeda descartó una mano negra y sostuvo que todo el mundo sabe que Machado venía solicitando el traslado desde hace más de un año y que fue el primero que pidió para ir a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. A esto le contestó en su cuenta de X, allí estamos viendo, para los que están viendo YouTube, estábamos viendo una foto de la fiscal Mónica Ferrero. El senador Aníbal Pereira en su cuenta de X le salió al cruce a Ojeda y le respondió escribiendo lo siguiente: el senador Andrés Ojeda no dice la verdad. El fiscal Machado nunca pidió traslado, se anotó como tantos otros fiscales para concursar. La fiscal interina tomó la decisión de trasladarlo justo ahora. Las cosas están muy claras y la gente no es tonta. Es un lawfare a cielo abierto. Así remataba su posteo en X el senador del MPP, Aníbal Pereira. Las repercusiones de este tema seguramente continúen en la semana que entra, cuando se retome con fuerza la agenda. Seguimos en Fiscalía porque ayer hubo varias noticias que vinieron desde allí. En este caso tiene que ver con Charles Carrera. La Fiscalía pidió 4 años de prisión para Carrera. La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, pidió también la inhabilitación para que Carrera se desempeñe en cargos públicos por 3 años y una multa de 2 millones de pesos aproximadamente, según informó El País. Carrera publicó en su cuenta de X que fue víctima de espionaje por denunciar la entrega del puerto en referencia a la extensión de la concesión de Catoen Nazi por 60 años y dijo que la etapa de juicio le va a permitir demostrar con pruebas y frente a la sociedad su absoluta inocencia. En junio de 2025, a un mes de haber asumido la Fiscalía, Fleitas pidió la imputación contra Carrera por los delitos de fraude, utilización indebida de información privilegiada y un delito de falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revocó este último delito. Carrera fue imputado por la causa que investigó irregularidades durante su gestión como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Se viene un paro general, lo está anunciando el PIT-CNT, que resolvió parar con movilización, un paro general parcial, parar con movilización para el 10 de junio. La mesa representativa del PIT-CNT definió convocar a una movilización entre las 9 y las 13 horas y si bien aún no se definió un recorrido exacto, se prevé una marcha en Montevideo para la que se planea invitar a delegaciones de plenarios departamentales del interior del país. El integrante del secretariado ejecutivo de la Central Sindical, Sergio Somarúa, dijo a La Diaria que hay 2 razones detrás de la decisión de concretar un paro en esa fecha. En primer lugar, apuntó a diferentes problemas de la realidad nacional, cuyo componente central resumió en trabajo, salario y rendición de cuentas. Con respecto a esta última, recordó que alrededor de dicha fecha el proyecto de ley del gobierno va a estar en vísperas de ingresar al Parlamento, por lo que es presumible que la termine en ese momento. Además, el dirigente sindical indicó que el paro se circunscribe a un componente internacional que está hilvanando a una coordinación con movimientos sindicales de países de la región. En ese sentido, manifestó la preocupación de la central sindical por la violación sistemática del derecho internacional, en particular de la mano del gobierno de Estados Unidos y el de Israel, y aprovechó la oportunidad para expresar su solidaridad con la población de Cuba. Bueno, vamos a repercusiones de entrevistas que sucedieron hoy aquí en esta misma mesa. La Intendencia
Intendencia de Montevideo prepara más controles y multas por basura fuera de contenedores. La Intendencia de Montevideo reforzará desde junio la fiscalización sobre el uso de contenedores como parte del plan de limpieza impulsado por la administración de Mario Vergara. Según explicó el director de Desarrollo Ambiental, Leandro Herú, la comuna ya aplica algunas sanciones y prepara un despliegue con inspectores, cámaras y autos equipados para detectar infracciones. Herú sostuvo que el objetivo principal es generar un cambio cultural en la gestión de residuos, aunque remarcó que las multas son parte de la estrategia. La Intendencia identificó puntos críticos en todos los municipios y detectó problemas, especialmente en zonas periféricas, donde además avanzará el retiro progresivo de contenedores públicos para pasar a sistemas intradomiciliarios e intraprediales. El plan prevé retirar 7.000 de los 11.800 contenedores actuales y consolidar el nuevo modelo de limpieza hacia 2028. Además, la comuna proyecta instalar contenedores soterrados en sectores del centro y Ciudad Vieja, reforzar el barrido y renovar los puntos de reciclaje ubicados en supermercados. Vamos a ver un video de Herú. Tenemos un video entonces de el director de Ambiente, de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, que estuvo en la mañana de hoy. Si miramos todo Montevideo, yo les daba un dato recién, son más de 400.000 hogares, más de 400.000 de los 500 y pico mil, que van a tener contenedores dentro de su hogar o de su complejo habitacional. Van a tener un contenedor identificado con el color gris para los residuos que no se recuperan y un contenedor identificado con el color verde para reciclaje. ¿Qué quiere decir? Que pueden clasificar en su casa, yo diría podemos y debemos, y todo ese material se ingresa a un circuito de transporte diferente y va a plantas de clasificadores, va a la industria de reciclaje. Después nos va a quedar una zona, básicamente en el municipio B, en gran parte del CH y una mitad del C, que van a quedar con contenedores públicos. Ahí tenemos algunas cosas a cambiar. Por ejemplo, entendemos que los contenedores para reciclaje que encontramos en los supermercados los tenemos que cambiar. Ya estamos en proceso de compra de nuevo equipamiento. Allí lo teníamos entonces al director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú. Y bueno, vamos a una noticia que quizás esto se lo podamos preguntar a Ana Laura Pérez, que yo ya la veo por ahí, en esto que es un estudio amplio, que no es como los viejos y tradicionales estudios de radio, donde había una cabinita, ¿no? El espejito donde tenía solo al operador. Acá se ve absolutamente todo. Y bueno, ya llegó nuestra invitada del día de hoy y quizás la consultemos. ¿Por qué no? Porque además no es la primera filtración de información relacionada a Antel que se da en pocos días. En este caso, filtran información de Ticantel tras ciberataque. Un grupo de ciberdelincuentes filtró y puso a la venta 1 GB de información interna de Ticantel, la plataforma de ventas de entrada de Antel, tras un ataque contra HG, una subsidiaria tecnológica vinculada al ente. Según informó el observador, los atacantes accedieron a servidores de desarrollo donde se almacenan archivos internos, plantillas web y versiones de aplicaciones utilizadas por la plataforma. Especialistas en ciberseguridad advirtieron que la filtración podría facilitar campañas de phishing, que viene a ser la sustitución de la identidad, campañas de phishing más sofisticadas, ya que los delincuentes obtuvieron diseños y plantillas de correos electrónicos utilizados por Ticantel y Peñarol para confirmar compras de entrada. También accedieron a versiones antiguas de aplicaciones que podrían contener usuarios, contraseñas y configuraciones internas de servidores. De todos modos, según consignó el observador, no se detectó ningún riesgo sobre tarjetas de crédito ni compras realizadas por usuarios, ya que la información comprometida pertenece a servidores de desarrollo y no a los sistemas de producción utilizados en la operativa diaria. Antel afirmó que no hay información crítica en riesgo, aunque continúa investigando el alcance total de la filtración. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa de este informativo de cierre, no sin antes recordar que tenemos una vía de comunicación, que la puedo decir porque la estoy leyendo muy bien, acá en este bien. momento, 099-891-888, nos pueden dejar su mensaje, su pregunta, si les enrosca el tema de Palantir, de Peter Thiel, de los tecnofeudalistas, bueno, y tienen alguna duda, pueden comunicarse a través de esa vía. Ya está nuestra invitada del día de hoy, Ana Laura Pérez, así que en minutos vamos a hacerle una entrevista a dos voces. Me encanta. Bueno, nos vamos a esa pausa entonces, quédense por ahí que ya venimos. En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca.
Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Del 13 al 28 de mayo, aprovechá las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. 30% de descuento en todas las presentaciones en desodorantes Nivea. Shampoo y acondicionador Fructis, todas las fragancias, 350 mililitros, 279 pesos. Papel higiénico Regio Premium por 12 unidades, 30 metros cada uno, 189 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. ...23 pasan de las 7, recibimos a Ana Laura Pérez, le robé datos, como se hace, estamos hablando de datos acá, así que le robé datos de sus redes sociales. Que están públicos. En sus redes sociales, Ana Laura tiene datos que son como más formales, por ejemplo, en Twitter arranca diciendo gerenta de innovación en el país, docente en la ORT y conductora del programa Conexiones en TV Ciudad, todo muy real, pero además ya encaja, siempre feminista, fact-checker y habitante de matices. Sí, ahí, que en Twitter es cada vez más difícil habitar los matices. Ahí ya dice alguna cosa y en una presentación quizás un poco más formal que tiene ahí en la red social LinkedIn, dice lo siguiente sobre ella misma: vivo en el cruce de la comunicación, tecnología y producto, trabajé como periodista y hace tiempo que me dedico a entender cómo cambian los medios cuando cambian las plataformas y los entornos digitales. Ana Laura Pérez, gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias por invitarme. Quería además conocer el nuevo habitáculo, es muy bonito. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez.
Bueno, está lindo, ¿no? Está muy lindo. Y cuando un día te inviten de día y tengas la vista del puerto. Sí, como consumidora la veo. Parece que estamos en Nueva York cuando se ven las grúas, le decía ahora a Lucas Silva. Bueno, Ana Laura, ya nos vamos a meter en tema, la invitamos a hablar de Palantir, pero bueno, ¿qué se siente? Porque no vamos a hacernos fingir demencia. La alumna y la profesora. Sí, me envejeció terriblemente. No, quédate porque si no esto termina tirándonos flores una cada una. Va a ser terrible. Necesitamos un poco de cortar tanta dulzura. Bien, vamos a meternos en temas más complejos. Entonces, hace semanas ya llamó mucho la atención que uno de los dos CEOs, de los principales propietarios de esta compañía que maneja datos, que es particularmente está en la industria de la guerra, pero bueno, vamos a ampliar un poco más. Uno de ellos, Peter Thiel, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Argentina, nosotros contábamos, tuvo una reunión especial con el presidente Javier Milei, de la cual trascendió muy poca cosa y algunos detalles lo dio el propio presidente en alguna entrevista. Contó, habló de algunas inversiones en las cuales podría estar interesado, algunas más como habituales, ¿no? En emprendimientos agropecuarios, en energía, pero otras un poco que cuando ahondemos un poco más a qué se dedica esta empresa, ya te dan un poco más de chucho. Por ejemplo, meterse en todo lo que tiene que ver con la información que está en los pasaportes. Pero también Milei dijo algo que tiene mucho que ver con este personaje que de alguna manera una de las primeras cosas que lo consultó al presidente argentino con preocupación en el buen sentido era, bueno, cómo iba el proceso anarcolibertario y cómo estaban sentadas esas bases y cuán perdurable creía que Milei que podría llegar a ser inspirado en ese modelo. Se ve que la respuesta fue positiva porque se compró una casa de $12 millones a los pocos días ahí en Buenos Aires. Pero bueno, vamos a empezar, Ana Laura, a consultarte qué es Palantir, o Palantir, no importa cómo es la pronunciación, pero bueno, para empezar a disparar. Sí, es una empresa fundada por Peter Thiel y Karp, que también fue bastante conocido en el último tiempo porque es el autor de esta especie de listado, de manifiesto, ¿no? De manifiesto de 22 ideas sobre el mundo, donde le pegó bastante a sus colegas, los fundadores de empresas tecnológicas. Pero Palantir es una empresa que básicamente lo que hace es desarrollar y fabricar software para la guerra, para la seguridad, podemos decir para amplificarlo, porque en algunos casos, ustedes decían hoy más temprano, trabaja y está trabajando ahora fuertemente con ICE, en todo lo que tiene que ver con lo migratorio, pero también ha trabajado en áreas de salud, capaz eso es menos conocido. Pero, ¿qué es lo que hace y por qué es tan como particular? ¿Por qué lo que inventaron, por llamarlo de alguna manera, es tan importante y tan relevante? Porque hasta el momento en el que surge Palantir, las organizaciones, las oficinas de inteligencia, que en Estados Unidos son un montón, además, ¿no? No es solo la CIA, que es la más conocida, hay un montón de otras, relevaban información en las investigaciones en distintas formas, con distintos tipos de formato o plataforma, podemos decir. O sea, desde un flaco que está en una camioneta ahí abajo anotando en una libretita, hasta grabaciones de audio, de teléfonos pinchados, de escuchas, de un montón de otras cosas. Mapas, relevamiento de pineo de GPS de determinadas personas, videos de cámaras, lo que se te ocurra. Todo eso después tenía que ser revisado y traducido, por decirlo de alguna manera, para que se vinculara distintas plataformas. ¿Qué es lo que hace Palantir con inteligencia artificial? Y a una velocidad que permite tomar decisiones en tiempo real, es armar todo eso y juntarlo y que dialogue entre sí y esté como en la misma plataforma. Entonces yo te grabo a vos y después tengo una cosa en GPS con tus movimientos y después tengo unos papeluchos ahí que me robé de tu zona de tu basura. Todo eso lo organizo en tiempo real prácticamente, entonces puedo decidir, por ejemplo, cuál es el mejor lugar de tu miércoles para tirarte un bombazo y limpiarte, ¿no? Qué tranquilo. O sea, básicamente, por resumirlo, esa es el diferencial significativo e importante de Palantir y por eso se convirtió en lo que se convirtió.
Una de las cosas como más heavy de esto, para mí al menos, que no estamos hablando como de una aplicación o de ChatGPT o de redes sociales, sino que esta empresa directamente trabaja con inteligencia, defensa, migraciones, todo eso que estabas diciendo. ¿Qué cambia cuando funciones tan sensibles que tendrían que ser del Estado empiezan a depender de corporaciones privadas, como es en este caso? Bueno, ahí surge, ustedes hablaban más temprano del término. Ahí es que se habla, por ejemplo, o se relaciona con el uso del término, esto que se llama el tecnofeudalismo, ¿no? Y no es literal, es una metáfora lo del tecnofeudalismo. Porque es... Justo hoy leía a Martín Becerra, que es un argentino que se dedica a estudiar estos temas, que decía, es de feudalismo nada, es puro capitalismo extremo. Se le llama tecnofeudalismo porque tiene esto de el señor feudal dueño del campo, ¿no? Y prácticamente dueño de las personas que viven en el campo, de los animales que viven en el campo, de las plantas que están en el campo, de todo lo que en el campo pasa, de la esposa que el señor tenía, de todo eso, ¿no? Esto funciona igual. La tecnología se ha vuelto tan significativa por su capacidad para generar cruzamiento de datos que es muy difícil dejar de usarla. O sea, tienen un nivel de poder tan grande que es más importante la tecnología de cruzamiento que los datos en sí. Porque ellos, por ejemplo, Peter Thiel se ha dedicado, y Karp también, a decir que ellos nunca se quedan con los datos, que ellos no absorben los datos. Es que lo que pasa es que no es lo relevante. O sea, acá en este momento lo más relevante es el cruzamiento de esos datos. Entonces, ¿qué ha pasado? Y que a esta altura es muy difícil determinar quién tiene más poder, si el director de la CIA o Palantir, e incluso si uno de ellos, si Peter Thiel o Trump, porque tienen un nivel de imbricación entre lo que es el ahora llamado Ministerio de Guerra de Estados Unidos y la empresa, que ya es muy difícil determinar la diferencia entre una cosa y la otra. De hecho, han contratado CEOs de la empresa para puestos especiales, ¿no? Me quiero ir al bombazo. Les dieron rango militar. Sí, claro, rango militar. Se me abrieron como varias ventanas, pero me quiero ir al bombazo todavía, porque esto es lo que se está usando actualmente en Gaza. Correcto. Se está pensando, explayate un poco más. Sí, claro. Digamos, se usa... el ejército israelí tiene software que es propio, pero funciona de maneras muy parecidas y también trabaja con Palantir. Es lo que se usó en Ucrania también. De hecho, Karp se juntó con el líder ruso la semana pasada. Mientras Thiel estaba en Argentina con Milei, Karp estaba con Putin en Rusia. O sea, mirá vos, en el Wikipedia te dicen que no le venden tecnología ni a China ni a Rusia. Hasta ahora. Hasta ayer. Hasta ahora. Pero una reunión no se le niega a nadie, claro. Hasta ahora. Porque ellos siempre han jugado como estos partidos medio... Pero sí, en gran medida el poder hacer determinar... Palantir es total y absolutamente, y ha participado en el proceso junto con, hasta que se fueron ahora, Anthropic, por ejemplo, en el proceso de captura, retiro, secuestro, llámele cada uno lo que quiera, de Maduro. Es clarísimo que eso fue lo que permitió, por ejemplo, tener un mapa de calor del dormitorio y ver que efectivamente era él, por sus dimensiones, que estaba ahí, cuál era el momento donde tenía menos custodia, cuando había menos gente. También una cosa que se dice es que eso se usa para matar menos inocentes. La verdad es que eso está en discusión en este momento, porque en realidad hay, por ejemplo, ciertas calibraciones. A medida que vos, esto, por ejemplo, en el caso de Hamás es así, cuanto más arriba está un líder de Hamás en la pirámide de poder, más tolera el sistema, y esto armado por un humano, ¿no? Esto no es que lo decide el sistema, vos lo calibrás, más tolera matar inocentes alrededor porque considera que es muy importante. O sea, hay un número ahí. Ese daño colateral es aceptable. Ponele que vos digas, bueno, hasta 60 te llevo, y eso va subiendo a medida que el tipo es más importante. Eso fue lo que sucedió, ese razonamiento fue el que sucedió en la bomba, en esa escuela en Irán, con las niñas, o ahí, porque ahí a mí me quedaba la duda, pero capaz que me lo puedes aclarar. No es la inteligencia artificial que termina decidiendo, bueno, sí, acá es un objetivo. Sí. Siempre hay un ser humano ahí. ¿Quién aprieta el botón puntualmente? Bueno, es difícil saberlo. O sea, todas esas cosas son secretas y entonces son difíciles de saber. Debería
haber un humano, y se supone que hubo un humano. Lo que pasa es que ahí también la discusión, cuando vos hablas de implementación de inteligencia artificial, eso se ve por en el proceso de discusión de la ley en Europa, por ejemplo. Cuando vos hablas de implementación de inteligencia artificial para decisiones, también estaba protocolizado que no solo cuanto más serio es el campo donde vos te estás metiendo, debería haber un humano en el último punto de decisión, sino que hay un punto del que se habla menos y es ¿quién es el humano que está en el último punto de decisión? ¿Qué capacidad tiene para evaluar eso que tiene adelante? Incluso, ¿no? Si entiende todo el razonamiento que hizo. Bueno, también ahí está toda esta discusión, ¿no? Es para otro día, pero de la interpretabilidad mecanicista, que es todo este territorio que intenta entender cómo decide la inteligencia artificial, porque ni siquiera el que la fabrica sabe. Entonces ahí tenemos toda una cosa y es que es muy difícil que lo entienda porque el que lo hizo no lo sabe. Pero además, ¿cuánto, digamos, es un general, es un señor random, es un apretabotones, tiene la capacidad para evaluar las chances del error? Ahí está. En cibernética, exacto. En computación. Digamos, ¿quién es? También es muy importante a la hora de poner a una persona a apretar un botón. Pero sí, en la escuela de Irán también hubo involucradas todos estos mismos software. Saliendo de para qué se usa, abramos un poco en cuanto al personaje y en cuanto a Peter Thiel, también podríamos hablar algo de Alex Karp, pero concentremos en Peter Thiel, quizás porque lo tuvimos tan cerca y quizás porque está interesado de alguna manera en nuestros vecinos, ¿no? Y en instalarse ahí. ¿Quién es Peter Thiel? Bueno, yo creo que es un tipo interesante. Yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Me acuerdo, en Conexiones hicimos un programa sobre él cuando solo nosotros sabíamos quién era. Pero es un tipo muy particular. Es considerado el filósofo de los grandes CEOs de tecnología. Claro, para empezar, una de las diferencias que encontrás es que a diferencia de la mayoría, no sé, de un Zuckerberg, de un Jeff Bezos, de un Altman, el de ChatGPT, todos ellos son ingenieros, son ¿no? Sí. Están más relacionados a la computación. Este no. No, y además a él... Este la vio y la pegó. A él siempre le interesó la política, siempre le interesó la política entendida en sentido amplio, además, como la capacidad para influir en lo que ocurre en el mundo y en los territorios, desde la universidad. Él tiene varios textos, ha escrito libros y son todos en ese sentido. Tiene algunos un poco más para el lado de cómo maneja sus negocios, pero siempre desde un lugar como muy filosófico. Pero tiene textos donde vos podés perfectamente rastrear. O sea, hay un texto que es de los más famosos que explica por qué vino a Argentina. Y es un texto escrito hace unos cuantos años. Él dice, por ejemplo, entre otras cosas, que ya no es posible pensar que la libertad y la democracia pueden ocurrir al mismo tiempo. Y por supuesto, él apuesta por la libertad. Claro. La de él, ¿no? Porque después podemos discutir. Pero él dice, no, ya no se puede pensar en un modelo democrático que garantice la libertad, entre otras cosas por el abuso del Estado, o sea, un discurso al que el argentino promedio está muy familiarizado. Pero ¿por qué digo esto? Y él lo que dice es, bueno, él plantea 3 lugares donde se puede dar la pelea esta de un mundo que apueste a la libertad y no a la democracia. Los 3 lugares son el ciberespacio, ¿no? Que es su territorio, digamos que su primera etapa vital la dedicó a ese territorio. Después habla de el espacio, ¿no? O sea, afuera, y es un poco en línea con esto que hace Musk, con varias otras exploraciones. Y el tercer lugar dice, él habla de islas. Pero vos podés hacer una interpretación un poco más amplia de que está hablando de territorios específicos donde las reglas se ponen diferentes. De hecho, él viene asociado a algunos proyectos en Roatán, que es una isla que está en Honduras, que tiene como si fuera una reglamentación que podríamos pensar que es parecida a la de una zona franca, que sí, pero que en realidad además incluye policía propia, jueces propios, leyes propias. Ahí están haciendo investigaciones, por ejemplo, en biotecnología, pasándose las regulaciones de por ahí. Y después, esta idea, ¿no? De que él necesita un territorio donde poner en práctica toda esta teoría maravillosa que tiene sobre hacia dónde tiene que ir el mundo. Y yo creo que él vino a ver a Milei mucho más para hablar de eso que para hablar de poner una empresita o una platita. Otra de las frases que tiene nuestro amigo Peter es que la competencia es para perdedores.
Bueno, él cree que una empresa, porque ese es un libro, un texto que escribió, que también lo puedes pensar que es lo más empresarial, pero tiene mucho de político, y él lo que dice es que que una verdadera empresa o un verdadero proyecto que inventa algo tan diferente que no tiene competencia. Que es un monopolio. Es que él dice, el objetivo total y absoluto de un empresario de verdad, de un tipo que está jugando en las grandes ligas, es la construccción de un monopolio. Sí, él se considera Palantir un monopolio. Eso te iba a preguntar, ¿él tiene competencia real? No, porque él lo que inventó es una cosa que no existía antes. Justamente ese gancho entre que no precisaba ser un ingeniero para inventarlo, porque justamente su capacidad pasa por otro lugar. No existía. Él ponía Google de ejemplo también. Google pensado como un buscador primero, ¿no? Esta idea como de que Google inventó una cosa que después logró hacer desaparecer cualquier cosa parecida a la competencia. Entonces sí tiene un discurso liberal y libertario rari, ¿no? O sea, como no es el típico. ¿Y quién es? O sea, ¿quién puede ser su enemigo? ¿Quién le podría llegar a ganar o a poner un límite? Bueno, es una buena pregunta. El gobierno norteamericano actual claramente no. Entre otras cosas porque no parece estarle interesando, pero además el avance de esto está generando un aumento de la debilidad del gobierno norteamericano, porque en la medida que vos lo sacás, o sea, es muy difícil echar esta empresa, sacarla, porque lo que se lleva tiene un poder muy grande. Y en este estado de situación actual, donde estamos apostando a todo por la guerra, ¿no? O sea, que ahora es en la cabeza de Trump, es el que tiene el cohete más largo, es el que tiene más poder, no va a ocurrir, o sea, el límite no va a venir de ahí. China, ¿no? Que tampoco es una buena noticia, ¿no? Pero te diría que en este momento, sí, China es el único capaz de poderle poner un límite a él y a todo el avance de este tipo de lógicas tecnológicas de las que él es el representante como más central. Él es el padrino político de J.D. Vance, además de todo. Te iba a preguntar, como yendo, y ya nos metemos en eso porque es súper interesante, pero él la vio porque él, de todos estos tecnoligarcas, que es un término que todavía no usamos, pero que también se usa, él apoya a Trump en el 2015 cuando ninguno de sus pares apoyaba a Trump, e incluso fue criticado en su momento por eso. Pero cuando Trump es reelecto para este periodo, ya ahí en la foto ya aparecieron todos los otros. Sí. Apareció Zuckerberg, apareció Bezos, apareció Elon Musk. Él la vio con Trump. Yo creo que él es el más honesto en términos de esa asociación ideológica en algún punto. Quiero decir con esto, él siempre pensó eso. Él tiene uno de sus primeros textos, es cuando él estudió en Stanford, uno de sus primeros textos es un texto diciendo que esta cosa multiculti de las universidades es una cosa horrible, que lejos de aportar a la diversidad, construye una nueva heterodoxia y una nueva manera de ver el mundo de casta y que no se puede pensar distinto. O sea, él siempre pensó las cosas que piensa. En cambio, Zuckerberg se hacía el progre, o era progre, no lo sabemos. El propio Musk también tenía un discurso bastante progre al inicio. Bueno, ni hablemos del CEO de Google, que se hace ahí el nunca visto, o el de Apple, que han tratado como de mantenerse en su discurso más lavado, pero ese día pusieron plata para la inauguration de Trump, que es una cosa que se usa, mucha plata. O sea, en realidad, dentro de todo, él es un tipo más cerebral, más en las sombras, un tipo que hasta hace no mucho, la mayoría de la gente no sabía qué cara tenía, mucho más privado, mucho más monje negro, si queremos llamarlo de alguna manera, que Zuckerberg, que en un momento hubo hasta el delirio que quería ser presidente, ¿no? O sea, le gusta salir en la tele. Es como otro tipo de... Y yo qué sé, cuando vos lees a Kara Swisher, por ejemplo, que es la periodista norteamericana más importante y los conoce a todos de chiquitos porque cubría Silicon Valley y tiene un libro muy bueno donde cuenta todas las anécdotas de conocerlos de cerca y de comer con ellos, ella también te dice, es el único... O sea, es inteligente. Él y Bezos son los únicos dos que son como estratégicos, en serio estratégicos.
Contanos un poco más de ese apoyo a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Ahí no le está saliendo tan bien por el momento. No sabemos, quizás termina siendo el candidato republicano en una próxima elección. No le está yendo tan bien en estos momentos. No, le apareció un Marco Rubio ahí que le complicó la vida, ¿no? Porque también se está como posicionando. Igual nunca sabemos si no le puso unos pesitos a ese también. Sí, se conocieron hace unos cuantos años. De hecho, J.D. Vance era opositor a Trump y tenía un discurso muy anti-Trump. Muchos de los analistas dicen que gran parte del viraje de J.D. Vance es Thiel, diciéndole, subite a este barco porque capaz que no es exactamente lo que queremos, porque también uno piensa que un tipo como Thiel en algún punto siente cierto grado de desprecio por un tipo como Trump, que no hace razonamiento de tipo complejo, porque vos lo lees a Thiel y uno no puede no compartir absolutamente nada de lo que dice, pero es un tipo inteligente, brillante, que razona, que articula, que lee filosofía, que piensa el mundo. No me pasa lo mismo con Trump, por lo menos a mí. Entonces uno piensa que es una cuestión también como, lo mismo probablemente pasa un poco con Milley, están buscando el lugar donde hacer el experimento. Creo que el vínculo es ese. Y después le puso millones de dólares a todas sus campañas, primero para ser senador, o sea, ha estado atrás de él poniendo plata para irlo empujando un escalón para arriba, y es público además su relación. De hecho, J.D. Vance también habla del anticristo, porque Thiel tiene toda una línea ahí que nunca termina de quedarte claro si es literal o metafórico cuando habla del anticristo, pero se mandó como charlas hablando de la llegada del anticristo en el Vaticano, ¿no? O sea, hace cosas así, tiene también como un costado medio como del líder de secta, y J.D. Vance, hay charlas donde dice, hay un video muy bueno que pone pedacitos de J.D. Vance diciendo frases que están sacadas de libros de Thiel, de discursos de Thiel, como que hay ahí un armado del discurso que a la gente le puede parecer que es de J.D. Vance, pero en realidad, teóricamente, el que está atrás moviendo las cuerditas es Peter Thiel. Yo quiero bajarlo como un poco a Uruguay, porque acá capaz que la guerra es un poco lejana y bueno, todos estos nombres de yanquis, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, el año 2008, ¿no? Sí, no, pero que en la Laura nos hablaba mucho de esto como de que en China te ven la cara y los registros y las bases de datos. Y yo decía, ¿qué me importa? ¿Qué me va a pasar a mí con esto? Y claro, y ahora lo ves acá con esto que pasa con ICE, por ejemplo. ¿Dónde está la línea o el límite entre seguridad y vigilancia directamente o lo peligroso? Bueno, lo que pasa es que en realidad es todo, en realidad, seguridad y vigilancia. Cuando vos, en la medida que vos, que hablamos de Uruguay, en la medida que vos tenés una ciudad que está llena de cámaras, por ejemplo, eso, tenemos que esta idea, primero, muchas de estas cosas se hacen y en Uruguay se pueden llevar al ejemplo de la seguridad en términos de seguridad ciudadana, por llamarlo de alguna manera, y en el mundo funciona exactamente igual, pero asociado muchas veces a la guerra. Y con el caso de la migración es la misma lógica, el miedo de la gente hace avanzar este tipo de lógicas. O sea, yo empiezo a permitir que ciertos derechos se me empiecen a recortar porque tengo miedo que me pase algo. También por eso esta construcción del migrante como un tipo que te ataca, te lastima, porque permite lógicas que hacen poder hacer estas cosas. Después, lo que ocurre es que no sabemos quién, por ejemplo, en el Uruguay hay organizaciones como Datisoc que ha pedido montones de veces información sobre cuál es el software, dónde están guardados esos datos. Nosotros no sabemos si tu cara está guardada, cómo está guardada, de qué manera, para qué, porque también la discusión es esa, se dio con el tema del liceo en Piriápolis, ¿no? O sea, no es que vos no podés usar esa tecnología, pero una cosa es un aeropuerto, ¿no? Y otra cosa es un liceo, ¿no? Si no el año pasado una gran polémica porque iban a instalar una cámara. Reconocimiento facial. Con reconocimiento facial en la entrada del liceo, claro, para los alumnos, y los padres se pusieron de punta. Finalmente no se llevó adelante ese proyecto. Porque ahí hay un punto como es muy significativo, como importante aclararlo, porque la gente tiende a imaginar, porque hablamos de foto, que el dato biométrico no es la foto, es una fórmula matemática. O sea, tu cara, la relación de las distintas partes de tu cara, la distancia entre la nariz y la oreja, la nariz y los ojos, entre los dos ojos, todo eso, es
única e irrepetible. La combinación de fórmulas matemáticas que construyen las dimensiones de tu cara es único e irrepetible. Ese es el dato biométrico que guardan, no la foto. Entonces, entregar eso, que además tiene todas las dificultades de vos, ya es, digamos, la gente dice, bueno, tenían la huella. Bueno, pero yo la huella la puedo borrar, la puedo tapar, digamos, que todo se nos mida y se nos rastree a partir de algo que yo no puedo esconder, que es muy difícil cambiar, porque las dimensiones no son tan fáciles de cambiar en cirugía. Yo cambio como el aspecto, pero no la distancia entre los ojos, ¿no? Claro. Entonces, todo eso no es que no lo puedas usar, es para qué. Y eso es lo que yo después puedo usar. Por eso tenemos esta fantasía de que, bueno, lo que pasa es que ahora somos todos buenos y nadie lo va a usar. Pero eso queda guardado en un lugar y mañana viene no quiero poner ejemplos con el apellido, pero viene un Milei y ¿qué pasa, no? Con eso, ¿no? Entonces, a veces nos parece que estamos re lejos y no estamos nada lejos porque vivimos en países que capaz que con tecnología un poco más barata pero muchas de estas cosas ya las hacen. ¿Queda algún dato privado? ¿Podemos soñar con que algo de nuestras vidas sea privado? Bueno, a mí y a una serie de organizaciones nos preocupa mucho este impulso, por ejemplo, de la regulación en menores de edad, de prohibir las redes sociales para menores de edad. No por eso, que sí, pero ahí cada uno tendrá su opinión, yo no creo en las prohibiciones, pero sobre todo porque lo que las plataformas y este tipo de tecnologías plantean como la solución es que vos subas tu documento. Para contestar tu pregunta, una de las pocas cosas que todavía no están tan macheadas es tu identidad legal, digamos, tu documento, tu cédula y tu comportamiento en plataformas sociales. En la medida que tengamos una generación que a partir de un momento, a los 16, tenga todos que subir su cédula para poder usar Discord, Facebook, la que sea, Instagram, TikTok, yo a partir de ese momento voy a saber que Cielo Celeste 214 en realidad es Ana Laura Pérez, número de cédula tal, pasaporte tal, que se movió de acá hasta acá, que fue a tal lado, que la detuvieron un día porque andaba fumando cositas cuando tenía 17. Todo eso va a estar asociado a tu comportamiento en redes. Eso además, de nuevo, tendemos a pensarlo siempre desde nuestra cabeza de los últimos 50 años de historia del Uruguay, y es que hay democracia, pero eso usado para perseguir, en países donde se persigue por pensar distinto, por ser distinto, por todo un montón de cosas, es muy peligroso. Entonces, la respuesta es no, casi nada, pero eso es de lo poco que queda. Y habría que defenderlo. Lo estamos por perder. Exactamente. Y además estuvimos en una semana, y no nos queda tiempo para hablar, pero estuvimos en una semana de filtraciones de tu ID digital de Antel, sí, datos que se han publicado, pero bueno, no nos queda tiempo. La última para despedir a la profe. Y bueno, ahora iba a salir esto de la billetera, la cédula virtual también en Uruguay. ¿Qué onda? Bueno, el punto ahí es lo que sería la interoperabilidad. Que el Estado tenga, que de hecho tiene tus datos, es una cosa. Ahora que el Estado decida que eso a partir de ahora se lo va a dar, porque hay, y también es para como una conversación larguísima, hay cuestiones de soberanía tecnológica que tienen que ver con eso, con que en realidad Palantir está en otro país, y Facebook está en otro país, y Google está en otro país, y ni siquiera te contesta un cedulón de un juez. Entonces, una cosa es una cédula electrónica, que tiene los problemas de ciberseguridad de los que hablábamos, que es como otro tema, pero una cosa es eso, con cierto grado de soberanía, y otra cosa muy distinta que vos le des eso a Zuckerberg para poder postear cosas. O sea, por eso digo, el para qué es una cosa muy central, y siempre en estos procesos, además, hay que dejar una puerta abierta. Por ejemplo, que vos, para poder vender cosas en una plataforma de venta online que usás para pagar tus cuentas y que es el único ingreso que tiene tu familia, que vos vendas cosas en esa plataforma, tengas que poner tu cara y no haya otra manera de hacerlo que poner tu cara, en realidad te está obligando a entregar una cosa muy valiosa y no tenés una opción. Y eso, por ejemplo, en Uruguay, el Estado no lo controla, no le parece un drama, no le parece un problema. Y después, bueno, capaz que eso, yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer, incluso, pero debería haber una manera de usar determinadas aplicaciones sin tener que poner tu cara.
Ana Laura, ¿cómo pasaste? Bárbaro. ¿Volverías? Sí, claro. Si me invitan. Espero que me haber aburrido. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Hacemos la última pausa en informativo de cierre. Pasó Ana Laura Pérez, por demás interesante, y bueno, se abrieron miles de puntos, así que probablemente en alguna otra ocasión te invitemos de nuevo. Cuando gusten. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico con él. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Del 13 al 28 de mayo, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorra más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Lasaña Sadía, todos los sabores, 600 gramos, 189 pesos. Jugo Hades, todos los sabores, 1 litro, 2 por 199 pesos. Whisky Dunbar, 1 litro, 469 pesos. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. 4 minutos nos separan de las 8, ya llega Carlitos Dopico con la música Me Llueve junto a Julia Peraza, después casi mañana y nosotros nos vamos, pero no sin antes darles una excelente Yo me noticia. quedo hoy, acá mañana. ¿Vos te quedás? Sí, voy a estar, me ¿Pero invitaron. vas a participar de otro Parece que espacio? sí. ¿Cómo es esto? Bueno. ¿Esta promiscuidad? Sí, ¿Qué onda? claro. Acá no creímos en No la estaba monogamia de los programas. En el contrato no estaba ahí. Ahora voy a hablar con ellos. Bueno, está bien. Van a tener que negociar. De alguna manera, algo nos van a tener que dar. Bueno, les queremos dar una linda noticia para la cooperativa de La Diaria. Se está anunciando, así con bombos y platillos, la cobertura multiplataforma del próximo Mundial, el Mundial que se va a disputar en el mes que viene. Ya estamos a la vuelta de la esquina, entre junio y julio, en Estados Unidos, en México y en Canadá. La Diaria va a tener transmisiones en vivo, enviados especiales, contenido web, suplementos impresos y una newsletter diaria dedicada exclusivamente al Mundial, ¿no? Tremendo, la verdad, tremendo. La Diaria Radio va a estar transmitiendo los partidos junto al equipo de Por Decir Algo, en el que están Martín Rodríguez, Santiago Díaz, Sofía Romano, Guzmán Montgomery, Diego Franco, Juan Aldecoa, Sebastián Moreira y Conrado Hornos. Y bueno, por parte del equipo de La Diaria Deportes va a estar Fermín Méndez, Rómulo Martínez Chenlo, Mauricio
Paniza y Pablo Fernández Agosto. Está bueno contar que las transmisiones van a ser en el bar Enriqueta, el que queda ahí en las inmediaciones de la cancha del Club Defensor Sporting, el viejo Sporting, ahí en el Parque Rodó Chico. Además, la gente, por decir algo, una gente que tiene mucha experiencia en relatar partidos así, en ese formato. Irse, para la gente que está ahí tomando algo. En un bar, lo van a poder escuchar, por supuesto, por nuestras radios, lo van a poder seguir por la transmisión de YouTube, pero el que quiera ir, puede ir y sumarse a la transmisión. Es tremenda experiencia ver los partidos como en colectivo, ¿no? Sí, me parece divertido. Me parece más divertido incluso. Así que bueno, gran noticia. Con eso queríamos cerrar la semana y ya nos vamos. Y sí, nos vamos. Volvemos el lunes. Feliz viernes, volvemos el lunes entonces a las 7 de la tarde cuando volvamos a hacer Informativo de Cierre.